Vamos a continuar en el libro de Hechos, capítulo 19, exactamente. Ya estamos bastante adentro, ¿verdad? De este hermoso libro histórico que escribe Lucas, el médico griego. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice así en los primeros 7 versículos. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso. En la costa donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautizo recibieron ustedes? ¿Verdad? ¿Qué bautizo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentimiento de pecado, pero Juan mismo les dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Bueno, espero que ustedes, como dijo nuestro hermano Darwin al inicio, hayan tenido una buena semana. Y vamos a meditar en estos primeros 7 versículos del capítulo número 19. Voy a pedirle que oremos porque es necesario que esta mañana Dios ilumine nuestros corazones por medio de su palabra y no la opinión de un ser humano, de un pecador igual que todos, ¿verdad? Entonces oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Por favor, Señor, usa tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine el corazón. Y ayúdame a mí, Señor, principalmente a poder predicar, exponer con precisión lo que tu palabra enseña. Y que sea tu palabra nada más la que anime, la que nos enseñe, la que nos corrija si es necesario, y poder salir de este lugar edificados por ella, transformados por ella. Lo suplicamos, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Estamos en una época, he venido diciendo esto como 3 domingos seguidos, ¿verdad?, donde la tecnología está al borde, está avanzando increíblemente. Y está de moda que en nuestros bolsillos se encuentre un teléfono como este. Tal vez no como este ya un poquito viejo, ¿verdad? Pero seguro usted anda uno más moderno que este. Están compitiendo algunas compañías a ver quién saca el mejor teléfono, el más inteligente, el más versátil, con mejores aplicaciones, ahora que está incorporado el IA, ¿verdad?, o la IA. Y ciertamente usted puede comprarse uno de esos teléfonos, pero le va a costar quizás una buena parte de su presupuesto. Un teléfono brillante, cámara de 50 megapíxeles, 8 gigas de RAM, 1 terabyte de almacenamiento y cosas así, ¿verdad? Así lo enamoran la gente experta en mercado. Es un teléfono como para presumirlo. Pero no sé si ustedes han visto en las mismas redes sociales que hay gente que anda un teléfono de esto. Pero si usted le dice, ¿puedes prestarme tu teléfono para hacer una llamada?, ¿qué le va a decir? La mayoría no anda saldo. No anda saldo. Es interesante, ¿no? Y este teléfono sin una conexión, sin un SIM card, pues si usted no va a la compañía que presta estos tipos de servicios de telecomunicación, ese teléfono solo va a servir para escuchar música, para tomar fotos, pero no le va a servir para recibir mensajes ni hacer llamadas. Lamentablemente así hay mucha gente que anda hoy en día. En Hechos 19 nosotros encontramos a 12 hombres. En el último versículo,
en el que leímos, Lucas nos describe que habían como 12 hombres así. Dice que eran discípulos, sinceros, moralmente correctos, pero parecidos al teléfono, sin conexión, sin una relación con Cristo, sin la vida del Espíritu Santo en ellos. Era una situación ahí peculiar, ¿no? El Evangelio se estaba difundiendo en ese entonces en muchas regiones entre judíos y gentiles, pero algunos todavía estaban en un estado intermedio ahí. Se habían quedado en el bautismo de Juan. Conocían a Juan el Bautista, conocían el mensaje de Juan el Bautista, el arrepentimiento, pero no habían recibido la revelación plena de Cristo, no habían recibido el Evangelio completo. Actualmente encontramos casos, muchos casos así, y esos casos parecieran aislados, pero es bien común esos casos. Personas con Biblias en su casa, pero sin leerla, sin una vida, sin una relación con Cristo. Personas que cantan himnos y alabanzas, pero no conocen al Salvador. Personas que llevan años en la iglesia, pero es muy probable que no hayan nacido de nuevo. Y este pasaje es como un martillo amoroso que nos presenta el libro de Hechos, como un martillo amoroso de parte de Dios para que nos preguntemos, para hacernos las preguntas: ¿realmente soy un discípulo de Cristo? ¿O solo parezco uno? ¿Realmente soy un discípulo de Cristo? ¿O solo parezco uno? He aprendido a hablar el lenguaje religioso. He hecho algunos cambios morales en mi vida. ¿Pero realmente soy un discípulo? ¿Qué es lo que estaba pasando con estos 12 hombres? No habían entendido el Evangelio, no se le había predicado el Evangelio real, no conocían a Cristo. Conocían, sí, el bautismo de arrepentimiento de Juan, pero hasta ahí no más. Es más, no sabían ni conocían que había un Espíritu Santo. Miremos el contexto del pasaje. Los primeros versículos dice que Pablo llega a Éfeso. Y aquí ustedes pueden tener un mapa, si por favor nos ayudan. Es el tercer viaje misionero de Pablo y quisiera que la imagen fuera más grande, pero no se puede un poco. En esta parte de acá está Éfeso, aquí, gracias, aquí ustedes pueden ver Éfeso, que está en la región de Asia Menor, lo que hoy se quería como Turquía. Y Pablo llega ahí a Éfeso en su tercer viaje misionero. Éfeso era una ciudad como el centro cultural, comercial, religioso de la época. De hecho, Éfeso era muy famoso por el templo que estaba construido ahí por la diosa o dedicado a la diosa Artemisa. Entonces, según esta página o este canal de National Geographic, dice que era enorme este templo. Medía unos 115 metros de largo por más de 55 metros de ancho. Imagínense que tenía 127 columnas a su alrededor y cada columna medía 18 metros de altura. Era algo enorme, impresionante. Aquí no hay más de 3 metros de altura y esos postes. Entonces usted puede imaginarse, y la ciudad de Éfeso está ubicada en la costa de Asia Menor, en la costa oeste. O sea, lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces, antes que Pablo llegara a Éfeso, Apolos ya había predicado ahí, recuerdan, en el capítulo 18. Ya había predicado ahí Apolos, pero en una situación parecida como estos hombres. Para ellos el Espíritu Santo les era desconocido. Pablo no los felicita porque, están bien ustedes. No. No los felicita por su religiosidad. Ni les dice: hombre, lo importante es que crean en algo de la verdad. No les dice eso Pablo. No, más bien les enseña el Evangelio correctamente. ¿Sabe por qué? Porque una media verdad es una mentira peligrosa. Una media verdad es una mentira peligrosa. Entonces, esta mañana vamos a ver
algunas verdades, algunos principios acerca de los verdaderos discípulos. La primera verdad que nosotros encontramos está en los primeros 3 versículos. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente, algunas traducciones de discípulos. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautizo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. El término acá, discípulos o creyentes, que lo traduce esta traducción, pero un discípulo es un aprendiz, es un alumno, en los términos generales. Pero en el término bíblico, como ya se emplea en el Nuevo Testamento, hace referencia a aquellos seguidores de Cristo. Entonces aquí el término discípulo no implica necesariamente que eran cristianos en el sentido pleno, ¿no? Y puede referirse a seguidores de Juan el Bautista, eran discípulos de Juan el Bautista, como enseñaba Hechos 18:25, como lo era Apolos también. Y esto acá sugiere que existía un tipo de diáspora judía o exiliados judíos que mantenía las enseñanzas de Juan el Bautista, pero estaban desconectados de la plenitud del Evangelio. Habían escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista, habían sido exiliados, pero hasta ahí nomás, por la persecución, ¿no?, que había. Entonces, estos hombres conocían el mensaje de Juan el Bautista, arrepentimiento, expectativa acerca del Mesías. Era un buen comienzo, pero no era suficiente. Un arrepentimiento sin Cristo es como, digamos, un puente hasta la mitad. No me sirve para llegar al otro lado. Un puente a medias que no llega a la otra orilla. Pero mire qué interesante la pregunta de Pablo. Les dice Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuando creyeron? Entonces, vemos que Pablo asume que la fe auténtica en Cristo está acompañada por la recepción del Espíritu Santo, como lo enseña Romanos 8:9, que dice, los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea, ser creyente, ser un hijo de Dios, haberse arrepentido y haber creído en Cristo como Señor y Salvador, está relacionado ligadamente, estrechamente, unidamente a tener el Espíritu Santo en uno. Pablo mismo dice, los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él, o sea, no son creyentes. Entonces, como Jesús mismo le dijo a Nicodemo en Juan 3, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿cómo se ve en nuestros días esto mismo? Bueno, hay quienes confunden la moralidad con el cristianismo. Ser moralmente correcto no es suficiente. Hay quienes piensan que nacer en un hogar cristiano lo convierte en un hijo de Dios. Eso es la frase popular, ¿no? Otros piensan que por asistir a la iglesia ya somos hijos de Dios. La frase popular, como dije, todos somos hijos de Dios, dice la gente. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Por eso yo decía al inicio, este pasaje es un tipo de martillo amoroso para nosotros, para podernos llevar a hacernos las preguntas. ¿Realmente soy un discípulo real? ¿O soy realmente un discípulo? ¿O solo me parezco a uno de ellos? Tengo la carcasa de un discípulo. Entonces escuchen, mi amado hermano, escuchen todos. Un cristiano es aquel que tiene a Cristo y su Espíritu.
Todo lo demás es religión humana. Alguien puede decir, bueno, las religiones funcionan porque me ayudan a tener una conexión con un ser superior, que no saben quién es. Y la persona se vuelve moralmente correcta, una persona decente, amable. Entonces, una fe sincera, pero incompleta, o sea, sin Cristo, es peligrosa. Ese es nuestro primer punto. Eso es lo que enseñan los primeros 3 versículos. Una fe sincera, porque estos hombres, sí, fueron sinceros, pero sin Cristo, incompleta, es peligrosa. ¿Por qué? Porque puede engañarme a mí mismo de creer que estoy bien. Si usted tiene 1 año, 6 meses, 5 años de estar acá en la iglesia y cree que por estar 5 años en la iglesia usted es un cristiano, eso es peligroso, muy peligroso. Porque si no has nacido de nuevo, tristemente no verás el reino de Dios, le dijo el Señor Jesús mismo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Ustedes saben, un maestro de la ley. O sea, tu religión no te vale de nada, le dijo Jesús a Nicodemo. Y Pablo, con palabras más sazonadas, le estaba preguntando a estos discípulos de Juan el Bautista si habían recibido el Espíritu. Ni sabemos. Bueno, otro principio que podemos encontrar acá nos los da el versículo número 4. Pablo les dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse de pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. O sea, el verdadero discípulo está siendo transformado por el Evangelio. O sea, la centralidad en Cristo es necesario para una fe plena, para una fe completa, para una fe genuina. Juan el Bautista fue un mensajero, no fue el rey, no era el Mesías. Su bautismo era una forma de preparar a la gente. ¿Para qué? Para la llegada del Mesías. Entonces la única fe salvadora es la que descansa en Cristo crucificado y resucitado. Cierto día, cuando Juan estaba bautizando, le dijo a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 para los que anotan. Juan siempre trató, hablando de Juan el Bautista, no Juan el que escribe el Evangelio de Juan. Juan el Bautista siempre trató de guiar a la gente al Mesías. Lo que pasa es que la gente se quedaba ahí. Es como cuando leemos la Biblia, cumplimos el plan de lectura, pero nos quedamos ahí, solo con el check. Pero no la ponemos en práctica. Pero no obedecemos. Hay algo que se llama en el cristianismo consejería bíblica, ¿verdad? La consejería bíblica, valga la redundancia, es bíblica. Es necesaria para el pueblo de Dios. Pero cuando alguien pide consejería bíblica es porque algo no está bien en su vida. Casi siempre sí es necesario la guía, la enseñanza, el acompañamiento de los líderes, de los ancianos, de la iglesia, pero casi siempre es porque la gente no está obedeciendo. Cuando usted lee, cuando usted escucha la palabra de Dios y usted la obedece, la consejería bíblica solo es algo más en su vida, pero no lo es todo, no es lo principal. Si yo estoy obedeciendo lo que Dios me manda a hacer, yo voy por el camino correcto. No estoy en contra, escuche bien, no estoy en contra de la consejería, ni usted le tenga temor, pero mientras usted se mantenga obedeciendo, usted va por el buen camino. Cuando algunos líderes judíos enviaron a preguntar a Juan quién era él, ¿qué contestó Juan?
Yo soy una voz que clama en el desierto. Simplemente soy una voz que clama en el desierto, dice Juan. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces, nosotros miramos esto mismo en el capítulo anterior, cuando Apolo, siendo instruido y guiado por Priscila y Aquilas hacia el verdadero evangelio, hacia la verdadera transformación. ¿Y qué pasó con Apolo después en Corinto? Fue de bendición para muchos. Entonces, los verdaderos discípulos son transformados cada día. No es cuestión de que ya lo sé todo, ya me las sé todas. Entonces es necesario preguntarnos, ¿es Cristo el centro absoluto de mi vida o es solo una parte? ¿Es Cristo el centro absoluto de mi vida o solo una parte? Porque escuche, si Jesús no es todo para usted, probablemente no sea nada para usted. Si Cristo no lo es todo, probablemente no sea nada para usted. Porque Él no está pidiendo segundo lugar. Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Estos discípulos a los que Pablo encontró estaban en un término ahí, pero estaban estancados. No eran creyentes todavía. Vivían una vida moralmente, religiosamente correcta, pero hacía falta algo, lo más importante, y era que entendieran el Evangelio, era que entendieran quién era Cristo mismo, era que entendieran a quién estaba apuntando Juan el Bautista. No habían entendido ellos eso. Entonces, miren, la gente dice, ¿verdad? Espero que no sea su caso, pero no, a mí solo me faltaba ir a la iglesia. Yo lo tenía todo. Yo tenía esto, el otro, pero solo hacía falta algo, Jesucristo. No. Cristo no es un accesorio. No, es algo más. No es algo más que agregamos a nuestras vidas. Es el fundamento sobre el cual se construye todo. Estar a una pulgada de entrar al cielo y estar a 1 kilómetro de distancia, lo mismo es. Está fuera. El religioso que tiene 10 años de estar dentro de la iglesia, pero que no ha nacido de nuevo, está en la misma condición que un drogadicto tirado en la cuneta de una calle, sin Cristo y sin esperanza. Así es. Cristo es el fundamento por el cual se debe construir todo. Quiero anotar una cita bíblica para esto, 1 Corintios 3:11. Entonces no es suficiente con admirar a Cristo como un buen maestro. Es necesario creer y confiar en Él como el Señor y nuestro Salvador. O sea, rendirnos a Él. Rendirnos a Él. No es solo, creer. Porque alguien puede decir, pastor, yo creo en Cristo. Bueno, le tengo una noticia, un secreto que no muchos conocen. El diablo también cree y los demonios tiemblan. ¿Sabe usted? Entonces, Santiago 2:19, para los que anotan. ¿Sí? La diferencia entre la creencia de los demonios y la fe salvadora es que los demonios, a pesar de creer en la existencia de Dios, no se someten a Él ni buscan agradarle. Bueno, se pueden someter hasta cierto punto, ¿no? Pero no en la obediencia, en agradarle. Se someten cuando oyen su voz, pero no para agradarle. Su conocimiento no los lleva a la salvación ni a una vida transformada. Pero los discípulos verdaderos sí.
Para muchos, Cristo es solo algo útil, alguien a quien pueden pedir ayuda. No, mis hermanos, Cristo es precioso, Él es el tesoro supremo, Él es todo, no debe ser, Él es todo. Si no es todo para usted, seguro no es nada. Y los verdaderos discípulos están siendo transformados para amarle más cada día a Él, no amarle menos. Piense, ¿cómo estoy amando menos? Con mi forma de actuar, con mi forma de vivir, ¿estoy amando menos a Cristo? ¿Cómo? Dígame. Piensen. Hay muchas cosas de las que nosotros hacemos que muestran que no le estamos amando como deberíamos amarle. Un tercer principio lo encontramos en el versículo número 5. Cuando oyeron, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Como vamos verso a verso, no podemos escapar de explicar este tipo de temas que pueden ser controversiales. Esa es la importancia, mire, de predicar expositivamente cuando vamos verso a verso en un libro. No solo escoger un tema que me agrade o que domine, no. El verdadero discípulo vive en el Evangelio y en comunidad. Vive el Evangelio en comunidad. Sí, lo vive privadamente, usted mismo, pero lo vive también en comunidad. Esa es la evidencia del Espíritu en la vida del creyente. Dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y aquí la imposición de manos, aquí no es algo mágico que Pablo tenía, no, sino un medio apostólico, una forma de evidenciar el respaldo divino en la vida y el llamado del apóstol Pablo para confirmar la inclusión en la comunidad cristiana de estos nuevos creyentes. Y el hablar en lengua y la profecía, sí, son señales externas acá del derramamiento del Espíritu, como sucedió en Pentecostés, ¿no? En Hechos capítulo 2 lo miramos el año pasado eso. También lo vimos en el capítulo número 10 de Hechos, en la casa de Cornelio. Pero de hablar en lengua no se refiere a balbucear o hablar cosas extrañas, no, idiomas, glosas. Entonces la venida del Espíritu Santo sobre estos hombres confirmó que habían pasado del antiguo pacto al nuevo pacto. En ese momento hubo señales visibles, hablaron nuevos idiomas. Y aquí profecía no es que estaban diciendo algo nuevo iba a pasar, no, era la forma de predicar, de proclamar quién era Cristo. Y eso era, por supuesto, para validar la inclusión a la comunidad de fe. Hoy en día no hablamos en lengua, que para hablar otro tipo de lengua tengo que estudiar. Tengo por lo menos que ver Duolingo, una media hora al día. No profetizamos de la manera como se hacía antes, pero hoy en día, el profeta de hoy en día es el que toma la Biblia y dice, así ha dicho el Señor. Punto. Esto es lo que dice el Señor. Hoy tenemos la palabra de Dios completa en nuestro propio idioma. En ese tiempo no. Entonces en ese momento dice que hubo señales visibles, lenguas, profecía, para validar la inclusión a la comunidad de fe. Entonces, hoy en día, sí, no, la gente, hoy en día hay un abuso, por supuesto, de esto. Pero sí, lo que nosotros tenemos es el Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso valida de que realmente pertenecemos a Dios. ¿Y cómo se va a ver el Espíritu Santo en la vida de una persona? Frutos. Una vida de obediencia, una vida de amor por la palabra, un deseo de la santidad en Dios en mi vida.
Gálatas 5, 22, 23 dice que el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Y cuando alguien dice que es cristiano y esos frutos no son visibles, bueno, hay un cuestionamiento, hay una duda que realmente esta persona sea un cristiano. Una vez más, Romanos 8, 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. No voy a debatir, no voy a tratar de explicar esto. Está claro, está muy claro. Entonces, si el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, todo esfuerzo cristiano, entre comillas, es carne disfrazada. Punto. Es puro moralismo, es pura religiosidad. Y tristemente, mucha gente dentro de las iglesias ha aprendido a hablar en el lenguaje religioso. Pero realmente no están siendo guiados por el Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo en ellos no es evidente. ¿Por qué? Porque se conducen o viven bajo los deseos de la carne. No hay un peso de conciencia de que realmente están haciendo algo incorrecto o algo pecaminoso. Y cuando no hay un peso de conciencia de que están haciendo o están pecando delante de Dios, ahí está el peligro. Ahí está el peligro. No hay temor de Dios en sus corazones porque el Espíritu Santo no les está convenciendo de pecado. Y entonces se dejan llevar por los deseos de sus pecados. Se dejan llevar por sus impulsos pecaminosos. Escucha, un cristiano sin evidencia del Espíritu Santo no existe. O sea, lo que quiero decir es que no existen tal cosa como un cristiano sin evidencia del Espíritu Santo en su vida. No es que sea un cristiano débil o inmaduro, simplemente no es cristiano. Si no hay evidencia del Espíritu Santo en tu vida, simplemente no sos un cristiano. Pastor, ¿en serio? Sí, te lo digo en amor, te lo digo te digo la verdad en amor. Y algo interesante, porque es muy triste en las iglesias a veces. Mire qué interesante. En las iglesias muchas veces para ser miembro de una XY iglesia es súper difícil. Y puedo entender ciertas cosas porque no basta solo decir que soy cristiano. Tiene que haber evidencia de que realmente, los frutos. Yo no puedo examinar tu corazón. No puedo ver tu corazón. Pero sí puedo examinar tus frutos, porque ellos son externos. Y entonces algunas iglesias tienen métodos bastante burocráticos para que alguien pueda llegar a ser miembro de esa iglesia. A veces es más fácil ser miembro del cuerpo de Cristo que ser miembro de esa iglesia. A veces es más fácil ser parte de la familia de Dios que ser parte de esa familia de iglesia local. Porque los requisitos son un montón y puedes pasar meses, años para que te acepten como miembro. Y puedo entender por el abuso de muchos. El único requisito que alguien debería para ser miembro de una comunidad local es ser miembro del cuerpo de Cristo, ser un hijo de Dios. Sí, si sos un hijo de Dios, te recibimos. Sí, por supuesto, vamos a examinar los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Claro que sí. Lo que no queremos es que solo simpatices con lo que nosotros hacemos acá, sino más bien que creas en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Que no te acostumbres, como estaban estos discípulos, a las enseñanzas de Juan, y ahí se habían quedado. El evangelio no estaba en ellos, la vida del Espíritu Santo no estaba en ellos.
Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanzas. Y podemos seguir. Gálatas 5:22. Pero si leemos los frutos de la carne, unos versículos anteriores, ¿cuáles son? Pasiones sexuales, cuestiones desenfrenadas, robo, chisme, un montón de cosas. Entonces, un cristiano sin evidencia del Espíritu Santo en su vida no es tal. No existe tal cosa. No es que sea un cristiano débil o inmaduro, simplemente no es un cristiano. No es un cristiano. Pastor, pero los cristianos pecan también, claro que pecan, pero no se revuelcan en el lodo como lo hace un chancho. Y ustedes ya saben la historia del chancho, ¿no? Usted le echa el champú más sabroso, el que usan ustedes, no sé, cualquier marca, la marca más cara, lo baña, lo entalca, lo perfuma y suelta al chancho. ¿Y para dónde va a ir el chancho? Al lodo, al mismo lodo, a revolcarse. ¿Por qué? Porque es chancho, sí, le gusta refrescar su carne. Así es alguien que no tiene el Espíritu Santo. Se revuelca en su carne. Le gusta refrescar, le gusta dar rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Porque el Espíritu, la vida del Espíritu Santo no está en ellos. Si la vida del Espíritu Santo estuviera en ellos, habría convicción de pecado. El mismo Espíritu Santo le llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae frutos de perdón y salvación. Escuchen todos entonces. Si no eres un creyente, si estás en el punto de que estás viviendo una vida moral o inmoral, pero conoces ciertas verdades del cristianismo, pero no has llegado al punto de arrepentirte de tus pecados para nacer de nuevo, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día que con todo ese conocimiento aquí en tu mente de quién es Cristo y lo que Él hizo en la cruz, hoy puede ser el día que todo ese conocimiento que tienes en la mente baje unas 12 pulgadas a tu corazón y de una vez por todas te arrepientas de todos tus pecados, creas en Cristo como el Señor y Salvador y confíes en Él como tu único y suficiente Salvador. Una cosa es creer, porque ya les dije, los demonios creen, saben, tienen la información, el conocimiento mental de que hay un ser superior a ellos, que es Dios, Cristo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, y le tiemblan. Pero otra cosa es confiar en Él como mi Señor y como mi Salvador. Apolos lo hizo. Estos 12 hombres más adelante miramos que sí confiaron y fueron bautizados, dice. Entonces, es interesante que en el Nuevo Testamento lo que nosotros encontramos es que todos los que miramos nosotros que previo al bautismo, dice que creyeron y después creyeron y fueron bautizados. Y algunos aquí dicen que creen, pero no quieren bautizarse. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿A qué tienen miedo? No sé. Pero la conclusión que yo puedo llegar es que realmente no han creído. Realmente no han creído. Realmente no se quieren arrepentir. La vida del Espíritu Santo no está en ellos. Estoy concluyendo acá. ¿Recuerdan el teléfono sin señal que solo servía para escuchar música, para tomar fotos? Bueno, si usted tiene uno de esos, usted lo puede llevar a una de las compañías, paga un plan, en este caso, ¿verdad? O simplemente pone un SIM card, un chip ahí, y ese teléfono va a comenzar a tener conexión. Y usted va a poder hacer llamadas
y recibir mensajes. Sí. Usted no necesita un aparato nuevo, ¿no? Sí, el teléfono sirve, sino que le activen la SIM card. Entonces, en cuanto lo haga, su teléfono va a cumplir con los propósitos por el cual fue diseñado y elaborado, fabricado. Los 12 hombres en Éfeso no necesitaban más religión, sino una relación viva con Cristo. Las personas no necesitan un tipo de barniz. ¿Saben lo que es el barniz, verdad? El que se le pone a la madera para brillantar, para que se mire más linda y la madera pueda protegerse. No necesita la gente un tipo de barniz espiritual, maquillar para que se vean como verdaderos. No. Necesitan la vida, necesitan el Espíritu Santo, necesitan a Cristo. Eso es lo que la gente necesita. Y entonces escuchen, mis amados hermanos, escuchen todo. Como dije anteriormente, si no eres creyente, debes arrepentirte de tus pecados. Creer en Cristo como tu Señor y tu Salvador hoy. No debes posponer lo eterno. Si eres creyente, debes ser y vivir lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo es eso, lleno del Espíritu Santo? Bueno, la misma palabra dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, cuando usted está lleno de la palabra de Dios, está siendo lleno del Espíritu Santo, y usted comienza a amar a quien lo salvó, a amar a quien inspiró, a amar al Dios que envió a su único hijo a morir en una cruz. Entonces, usted puede ver esto. Debe vivir lleno del Espíritu Santo, porque el que Cristo es quien produce en usted, en mí, el poder para obedecer. El Espíritu Santo es la garantía de una herencia eterna. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la garantía de que realmente le pertenecemos a Dios. No sé si alguna vez usted ha sacado un préstamo en el banco. No lo he hecho todavía, espero nunca hacerlo, o en algún lugar, pero alguien deja, ahora está de moda, no sé, pero las casas de empeño, usted tenía que dejar algo en garantía. Y el prestamista o el banco debía recibir eso como una garantía, sabiendo que a quien se le otorgó el préstamo va a regresar porque ha dejado algo valioso. Posiblemente, y casi siempre es de más valor. La gente hipoteca las casas, sus tierras, un montón de cosas por un préstamo insignificante. En este caso, el Espíritu Santo que mora en el creyente es la garantía de que realmente pertenecemos a Dios. No voy a ahondar, pero hay miles, podría decir, funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero el que más conocemos es el fruto que Él produce. Bueno, convence al mundo de pecado. Y cuando mora en nosotros, Él mismo nos ayuda a poder orar. Cuando fallamos en algo, cuando le fallamos a Dios, Él mismo dice que nos redarguye. Es más, cuando fallamos a Dios, dice que entristecemos al Espíritu Santo. Nuestro espíritu se entristece porque Él mismo produce eso. Ahora, cuando alguien peca, escuche bien, cuando alguien peca y no hay tristeza, no hay dolor en su corazón por dejarse llevar por los deseos de su carne, ahí está el peligro, porque no hay sensibilidad. Su corazón está tan endurecido que no hay sensibilidad. No me entristezco. Más bien, disfruto de los placeres de este mundo, de los placeres de mi carne. Ahí está. No está el Espíritu Santo en esa persona. Pero para los creyentes reales, genuinos, el Espíritu Santo sí produce dolor en nuestros corazones y nos llama al arrepentimiento. Y aunque cause un poco de vergüenza confesar el pecado, lo confieso porque reconozco también que mi Cristo es mi Salvador, es mi Señor, es mi perdonador.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Escuchen, esto no es para todo el mundo. Ese versículo no es para todo el mundo, es para los creyentes. Es para los creyentes. El reformador Juan Calvino solía decir: el Espíritu Santo es el lazo por el cual Cristo nos une a sí mismo. Sin Él, todo lo que Cristo ha hecho permanece lejos de nosotros. Nuestra aplicación para esta mañana, busque por favor Efesios capítulo 1. Yo le dije, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Escucha lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Y ahora, ustedes, los gentiles, los que no somos judíos, ¿verdad?, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó. Esa palabra es selló, en una traducción más antigua. Los selló como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo eso para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. De ese Espíritu Santo es lo que estaba hablando el apóstol Pablo a estos discípulos de Juan el Bautista. Y cuando creyeron, le dice: no, ni sabemos de tal Espíritu. Bueno, entonces Pablo viene y les explica y dice que ellos creyeron, entonces fueron bautizados. Pablo pone sus manos sobre ellos como una señal apostólica y ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, tener una fe religiosa es insuficiente. La obra del Espíritu Santo no es opcional en la vida cristiana. Es el sello, es el poder para poder vivir una nueva vida en Cristo. Entonces, ser y hacer discípulos requiere una comprensión correcta de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que Apolos había hecho en el capítulo anterior, ¿recuerdan? Cuando Apolos estaba predicando, era un hombre elocuente. Y Priscila y Aquila lo escuchan, lo llaman aparte y le explican con mayor precisión el evangelio. Apolos es cautivado, acepta la enseñanza de Priscila y Aquila, luego se traslada a Corintios y dice que los creyentes ahí fueron edificados por lo que Apolos enseñaba. Y Apolos debatía y enseñaba el evangelio, discutía con mucha gente, tipo un apologeta. Entonces, ser y hacer discípulos requiere una comprensión correcta de quién es Jesús y lo que Él ha hecho, de quién es Cristo, su persona, el Mesías, el unigénito, el Mesías prometido, el que había de venir, el que iba a perdonar los pecados de su pueblo y lo que Él ha hecho también, su muerte sustitutiva, su muerte sacrificial en una cruz para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y juntamente con eso dice que cuando creímos, Dios nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo fuera la garantía de que realmente pertenecemos a Dios. Entonces usted puede ver, ser un verdadero creyente, ser un verdadero discípulo, implica estar siendo transformados. Ser un verdadero creyente implica vivir la fe en comunidad. Aquí, cuando nos amamos unos a otros, ¿quién llamó a Apolos, Priscila y Aquilas? ¿Quiénes eran ellos? Creyentes. Se corrigieron unos a otros. ¿Quién llamó a estos 12? Pablo. ¿Quién era Pablo? Un creyente también, un líder de la iglesia. Ustedes pueden ver. Entonces, cuando un hermano de acá en nuestra iglesia te llama y te haga ver algo que no está bien en tu vida, debes ser humilde y aceptar esa enseñanza. Eso hacen los verdaderos discípulos.
Eso hacen los verdaderos creyentes. Oremos, amada iglesia. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por esta mañana y gracias por lo que tu palabra nos enseña. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos has dado como la garantía de que realmente te pertenecemos. Gracias porque Él nos guía, nos enseña, nos instruye e incluso nos convence, Señor, cuando algo mal está en nuestras vidas. Señor, te suplico, Padre, que si hay personas acá que aún están en un término, quizás medio, un término religioso, un término moral, que de una vez por todas se arrepientan, Señor, de sus pecados, crean en tu Hijo Jesús y comiencen a vivir una vida llena de tu Santo Espíritu. Señor, te suplico también por los que ya creemos, que tu Santo Espíritu nos llene y nos guíe cada día para de esta manera, Señor, honrarte y vivir como verdaderos discípulos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.